¿Me logran escuchar bien, cierto? Lo que están, Daniela, María Victoria, Marcelo, Sí, súper bien. ¿cómo están? Bueno, para ir comenzando, hemos decidido como en nuestra segundo módulo, ser más ejecutivos con respecto a las velocidades de inicio de la capacitación. Así que yo tengo las 4, 2 minutos. Partimos las 4, 3 minutos. En un minuto más, ¿te parece? Hola Marcelo, ¿cómo estáis? Ok. Así que vamos a comenzar en un minuto más, con los que estén. Después, obviamente, recordad que queda alojado en la plataforma YouTube y pueden acceder sin ningún problema. Pero la idea es que tengan con el feedback con Rodrigo. Ya. Hola a todas, a todos, a los 9 conectados que estamos acá. Nos estamos juntando nuevamente en una segunda oportunidad, ya en el módulo número 2 de nuestra ciclo de transferencia de conferencias a municipios y también a gestores de destino. ¿Ya? A ver, la Venegas está escuchando cumbia. Ahí me voy. Entonces estamos, bueno, segundo módulo, ya con Rodrigo Figueroa, vamos a hablar lo que vimos la vez pasada, que fue un pequeño approach, ya. Vamos a continuar ahora con orientaciones globales de la política turística, un tema súper atingente para poder tomar decisiones en los destinos, ya. Así que la lógica va a ser la de siempre, ya. Yo lo voy a dejar, voy a estar haciendo mis labores por acá también. Voy a dejar a Rodrigo para que se pueda ir expandiendo en la clase. Luego, al final, la ronda de preguntas y dudas que puedan solucionar, ¿ya? Recordar siempre que ahora vamos a estar full intensivo este martes, este miércoles y este jueves. Y el próximo lunes, el horario que sale en el link, nos juntamos lunes y martes y se cierra el programa, ¿ya? Cualquier cosa desde el punto de vista pedagógico, tienen un correo ahí que Rodrigo ha generado. Así que, como siempre, la mayor proactividad en la clase es poder preguntar y poder hacer todas las dudas al profesional, ¿ya? Así que lo dejo con Rodrigo. Que estén bien. Dale, Rodrigo. Estás ¿Estás en muteado. silencio, Rodrigo? Sí, estaba Ahora sí. buscando la barrita ahí de Zoom Ah, ya. que no aparecía. Eh, Bien, muy buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes también, desarrollando esta capacitación en planificación turística dirigida a municipios turísticos de la región de Valparaíso. Precisamente vamos a tratar sobre el módulo 2 de las orientaciones globales de la política turística. Vamos a partir desde lo global, desde lo mayor hacia lo específico. Y tenemos entonces presente que este es el segundo módulo de 6. Aquí lo subrayé en color verde. Ya hemos partido de la capacitación 1 sobre la mirada territorial del turismo el martes pasado. Pero antes quisiera que ustedes pudieran desde ya conectarse a la aplicación que estamos usando de manera de poder interactuar. Estamos usando una aplicación que se llama Google App y que ustedes pueden entonces ya tomar el dato desde ese código QR o ir a googleup.com y colocar el código MODD2 de módulo 2 para poder interactuar. ¿Ya? Entonces, les voy a colocar acá en el chat también googleup.com y el código que deben colocar, googleup.com, y código de la sesión es MODD2, módulo 2. ¿No? De todas maneras, como les digo, también pueden acceder a través de este código QR. Ahí para los que están ya presentes, de tal manera de que podamos hacer algunas interacciones.
voy a volver entonces sobre lo que hemos estado haciendo. La semana anterior, para los que no estuvieron, y de todas maneras, ¿cierto?, está accesible el video a través de la plataforma de la corporación, planteamos que estamos haciendo una mirada territorial del turismo, es decir, estamos haciendo una mirada de algo que va ocurriendo en los municipios de manera total, ¿ya? El turismo es un, un tema, ¿cierto?, que aborda todo el espacio geográfico de la municipalidad e involucra no solo a los turistas, no solo a las empresas que desarrollan servicios para que el turista pueda realizar su experiencia turística, su proyecto de turismo y de ocio, sino que también la comunidad residente, también están las políticas públicas que se desarrollan en la propia municipalidad, están los residentes que, ¿cierto?, reciben y que también perciben los beneficios, pero también los perjuicios que puede ocasionar el turismo, y también está desde los actores privados lo que son las distintas orientaciones y valores que ellos van desarrollando respecto a su negocio, así como también los distintos valores que el sector político, el que toma decisiones en el municipio, desarrolla, digamos, toma como base para tomar decisiones, ¿ya? Y ahí entonces también la mirada que se tenga del turismo es muy importante, reforzar la idea de que es una práctica espacial de unas personas que en su tiempo de ocio desarrollan un derecho humano fundamental, que es el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones pagadas, y que buscan distintos lugares hacia donde viajar, de tal manera de ir desarrollando su proyecto turístico. Desde ese punto de vista, el municipio se constituye en un territorio, el territorio al mismo tiempo es una organización que debe velar por coordinar a los distintos actores que hemos mencionado para lograr los objetivos que se esperan del turismo en términos de desarrollo local, en términos de desarrollo sostenible, en términos de conservación, ayudar a conservar, obtener recursos para conservar, para proteger los, sobre todo el patrimonio natural y el patrimonio cultural que posee, con beneficios para los actores locales. ¿Ya? Eso fue entonces esa sesión inaugural. En esta otra segunda sesión, les recuerdo, ¿cierto?, que hay además un correo electrónico al cual pueden dirigir ustedes sus comentarios, preguntas, a lo mejor orientaciones con mayor profundidad, para que lo utilícenlo sin ningún problema para que yo les pueda responder. ¿Qué me interesa en esta sesión de hoy, ¿cierto?, poder entregarles? Es precisamente que ustedes se queden con la idea de que existen unas organizaciones a nivel global que ayudan a orientar las políticas turísticas de los estados, pero también las políticas turísticas asociadas a acuerdos del sector privado, pero en particular vamos a profundizar en lo que son los acuerdos entre los estados a través de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y vamos a ver la Organización de las Naciones Unidas, cómo en su interior se han definido una estrategia de desarrollo hasta de aquí al 2030, que se traduce en los objetivos del desarrollo sostenible. También la Organización Mundial de las Naciones Unidas entiende que el turismo es de tal relevancia que además generó una organización al interior de la ONU para tratar del turismo, que es la Organización Mundial del Turismo, y también define acuerdos para abordar una serie de problemas, entre ellas, ¿cierto?, la crisis climática, también lo ha hecho con la pandemia, pero también vamos a poner un énfasis en lo que es la crisis climática que nos afecta a cada uno de nosotros, y cómo también la propuesta de estrategia frente a la crisis climática tiene su asidero en Chile, ¿ya? Y cómo también el sector turismo tiene un plan de adaptación al cambio climático.
Estas son ideas fundamentales que me interesa que hoy día queden en nuestra discusión. Entonces les vuelvo a insistir, ahí pueden unirse a Booklab de tal manera que podamos hacer algunas interacciones con el curso. Voy a compartir voy a compartir precisamente con Booklab, que es, ¿cierto? ¿Cierto? Y la primera es desde qué comunas participas. Ya, entonces acá, perfecto. Algarrobo, Calle Larga, Quilpué, San Esteban y Valparaíso, y ahí desde la comuna de Valparaíso hay probablemente un par de personas que están respondiendo, que están participando. ¿Ya? Entonces tenemos la costa, tenemos con Valparaíso y Algarrobo, tenemos el interior, la cuenca de Quilpué, y tenemos luego el Alto Aconcagua, ¿cierto? Con Calle Larga, más bien en lo que sería la parte de valle, y San Esteban en lo que se refiere a la montaña. Y por otra parte, también me gustaría que pudieran colocar qué cargo o rol tienes en la municipalidad u organización de la que participas, para que vayamos viendo de qué, desde qué mirada, ¿cierto?, ustedes van desarrollando esta actividad de capacitación. ¿Ya? Tienen que ir a Google App y colocar entonces allí. Tenemos una unidad de turismo, tenemos coordinador, es decir, hay desde distintas funciones se va desarrollando su función, asimismo desde como distintos niveles jerárquicos de organización. Ya, eso también es algo que entendemos que caracteriza la organización y la política pública en turismo en este momento. ¿Ya? Así que muy bien, ahí vayan completando. Profesional de SECPLA también, la Secretaría Comunal de Planificación es muy importante en todos los municipios, así como también otras direcciones para poder avanzar juntos, que haya una gobernanza pública primero, ¿cierto? Una gobernanza municipal muy, muy importante de procesar y de desarrollar para que los efectos beneficiosos del turismo puedan ser guiados, orientados hacia los objetivos del desarrollo de la comuna. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos entonces de la oficina de turismo, del coordinador de turismo, oficina de proyectos de estudios, la SECPLAC, encargados y la unidad. Fantástico, entonces ahí tenemos un grupo importante de actores, desde el cual vamos trabajando esta unidad. Bien, vamos entonces a algunos contenidos. Primero, la Organización de las Naciones Unidas es un lugar donde todas las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas que beneficien a toda la humanidad. Nace posterior a la Segunda Guerra Mundial, así que podemos entender que tiene un objetivo de evitar las catástrofes de las guerras, ¿cierto?, globales, mundiales, y en su constitución Chile tuvo un rol también importante desde ese momento. En la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en abril de 1945, Chile envió ciertos delegados para formar parte de las Naciones Unidas. Ya en este año hay 193 Estados miembros en la Asamblea General. Las Naciones Unidas definen también una estrategia de desarrollo, y esta estrategia de desarrollo se traduce en los objetivos del desarrollo sostenible en Chile. Y eso son orientaciones generales para la política turística también. ¿Ya? Es decir, las Naciones Unidas, que es la asamblea donde los estados miembros se reúnen y toman decisiones,
han ido también resolviendo o decidiendo en relación con los objetivos de desarrollo de las propias naciones y del mundo globalizado. Voy a aprovechar también de hacerle preguntas respecto a las Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿qué organismo de las Naciones Unidas conocen? ¿Conocen en términos de nombre? ¿Han tenido algún tipo de interacción? Ya, la UNESCO, ¿cierto? Que trata sobre la ciencia y la cultura, tiene que ver con lo que son los temas patrimoniales. La Organización de Estados Americanos, que, ¿cierto?, reúne a las Américas en términos de objetivos de desarrollo. La Organización de los Alimentos y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial del Turismo. Ya tenemos, ¿cierto?, aquí el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos, ¿cierto?, un conjunto importante de organismos que pertenecen a las Naciones Unidas y que van desarrollando apoyando con datos y políticas el desarrollo de ciertas políticas de carácter global. ¿Ya? La Comisión de América Latina, también CEPAL, también hay comisiones sobre demografía, hay comisiones sobre género, es decir, hay organismos de carácter multilateral que abordan muchos de los objetivos del desarrollo sostenible. Perfecto, vamos a ir a la siguiente diapositiva. A todo esto, antes de pasar a ella, también ustedes tienen la posibilidad a través de Google Clap, ahí tienen un botoncito en el cual pueden generar preguntas, si es que a ustedes tienen un interés en particular, ¿cierto?, de enviar alguna pregunta mientras vamos conversando, ¿ok? Vamos a volver entonces a la diapositiva. Entonces les comentaba que desde el punto de vista de los objetivos del desarrollo sostenible global, se definieron en el año 2015 y los estados suscribieron y comprometieron el apoyo a un programa de desarrollo de largo plazo que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una serie de acciones para lograr los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, fin a la pobreza, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, acción por el clima, la número 17, alianzas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Ya es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que además tiene por objetivo fortalecer la paz a nivel global. Y marca el trabajo de las Naciones Unidas en Chile en colaboración con distintos poderes del Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Y aquí viene entonces una primera pregunta. ¿Cuáles objetivos están abordando ustedes para desarrollar su propia actividad a nivel local, a nivel municipal? ¿A cuáles contribuye la municipalidad en la que realizan su trabajo? ¿Qué aportes pueden realizar? Ahí en Google App pueden ya lo pusimos. ¿Trabajas en lo cotidiano con los objetivos de desarrollo sostenible? Una pequeña aquí es una encuesta, es un sí o no. Rodrigo, ¿Sí? no sé si mientras ahí se va votando, me gustaría como hacer una muy breve reflexión. Yo creo que a veces yo creo que lo que tenemos que apuntar es como a medir si es que estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, porque a veces ni una misma se da cuenta que a lo mejor cierta acción, cierto programa o cierta actividad que hace en el territorio está también aportando de cierta manera a los objetivos de desarrollo sostenible.
pero no lo estamos midiendo ni comunicando, Ujú, ujú, como municipio o incluso los privados a lo mejor. Entonces, yo creo que de cierta manera, de todos los objetivos, quizás no todos estamos, digamos, aportando en algo, pero yo creo que tenemos que apuntar a medirlo y a comunicarlo. Es decir, no sé, esta actividad de trekking o de X cosa apuntó al objetivo número tanto de los ODS. Entonces estamos aportando a que esos objetivos finalmente se vayan cumpliendo en el territorio, ¿cierto? Pero no, yo creo que eso es el debe, yo creo que, que, que la información está, pero no lo estamos comunicando ujú. de esa manera, y Sí, tampoco lo estamos midiendo. O sea, ya medirlo quizás es complejo, pero al menos comunicarlo. Yo creo que eso es un debe que podríamos trabajar. perfecto. Bien, gracias Daniela por tus comentarios. Eh, Precisamente hay distintos niveles de abordaje. Si vemos el estado de situación de la encuesta, podríamos decir que, ¿cierto?, un tercio de los que han contestado, y por lo tanto que representan esta actividad o los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio, por ejemplo, no lo están ocupando o no está dentro de su trabajo cotidiano. ¿Ya? Entonces, ese es un primer paso, ¿cierto? Es evaluar si los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de mi background, ¿cierto? De mis objetivos a desarrollar, si me uno, si estoy conectado, alineado e integrado a lo que son las políticas públicas de carácter internacional y nacional, y luego empezar a usarlos, a incluirlos en nuestros programas, por ejemplo, cuando uno evalúa un proyecto o cuando uno licita o hace un concurso de proyecto, podría preguntarle o podría incluirlo dentro de el primer ítem, a cuál objetivo del desarrollo sostenible está eh, apoyando este proyecto. Y en qué medida también luego generamos una serie de indicadores o le pedimos que contribuya con indicadores para ir evaluando precisamente en qué medida esta ejecución del proyecto va logrando ciertos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Precisamente la necesidad de trabajar con indicadores, de ir midiendo, ¿cierto? Lo que son el problema y midiendo el avance para resolver el problema, es algo que tenemos que hacer siempre. Digamos, la evaluación forma parte de ese proceso, ¿ya? Evaluar si estamos cumpliendo o no con resultados. El tema es que a veces eh, se transforma en algo más bien instrumental, ¿ya? No es algo estratégico, no forma parte de algo que interiorizamos como un elemento clave, y ahí también es importante que el trabajo en equipo, los liderazgos políticos, los liderazgos también profesionales, vayan incluyendo estos elementos como aspectos claves y estratégicos para ir contribuyendo precisamente a realizar cambios. Recuerden que un problema es precisamente la identificación de la necesidad de hacer un cambio entre el estado actual de algo y la definición de un estado futuro deseable, ¿ya? Un estado actual indeseado hacia un estado futuro deseable. Y para eso hay que medir. Lo que no se mide precisamente no se puede abordar. Así que esta es una... Desde la academia se han hecho investigaciones precisamente también respecto a en qué medida se van cumpliendo o no los objetivos de desarrollo. Eh, Estamos en el contexto del cierre de una nueva reunión internacional a propósito de los objetivos del cambio climático, y también ahí se está al debe en el sentido de lograr o no los objetivos pasados. ¿Ya? Pero efectivamente la evaluación es un aspecto muy relevante, así como la generación de indicadores y al mismo tiempo la inclusión en la cotidianidad de eh, nuestro labor. ¿Ya? Eso vamos a dejarlo para la siguiente pregunta.
Entonces, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile, precisamente si queremos alinearlos con la política nacional y la política internacional del desarrollo sostenible, aquí tenemos un instrumento, si ustedes se fijan, que nos puede servir de guía para poder alinearnos, ¿ya? Y incluirlos en nuestras estrategias, en nuestros planes, en nuestros programas y en los proyectos, de tal manera que puedan ser también medidos los aportes que realizan cada proyecto y alinearlos a estos objetivos. Como pueden ver, hay varios que se relacionan con la actividad turística. Estamos hablando de gobernanza, alianza para lograr los objetivos, podemos tratar el tema de salud y bienestar, ¿cierto? Para las personas que realizan la actividad turística, fin a la pobreza, incorporando nuevas formas de trabajo o incluso nuevas formas de creación de emprendimientos. Puede ser en la medida que incorporamos energía renovable, no contaminante, también podemos estar contribuyendo a ese objetivo, trabajo decente y crecimiento económico, etc. Es decir, aquí simplemente tenemos que ir identificando estos objetivos. Aquí hay un enlace en la presentación, ¿cierto? Hacia Chile Agenda 2030, es el enlace hacia lo que es un sitio web que nos lleva a esta agenda nacional mucho más específica. Sí, ahí está, se las comparto el sitio web donde aparece. ¿Ya? Entonces acá, cómo participar, quiero enviar una acción aceleradora, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir abordando, avanzando en ese sentido con relación al objetivo del desarrollo sostenible. En particular, desde el punto de vista de los actores estatales, la Organización Mundial del Turismo, o OMT, o UNWTO en inglés, es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, ¿ya? Primera palabra, ¿cierto? Primer concepto, sostenible y accesible para todos. Vuelvo a insistir, pensemos que la Organización Mundial del Turismo, la Organización de las Naciones Unidas más bien, genera un organismo que se encarga del turismo, ¿ya? Eso da cuenta de la relevancia que posee este derecho humano fundamental, ¿cierto? A viajar con motivos de ocio, la importancia que tiene respecto a los territorios y sus efectos beneficiosos, y también los efectos que no queremos y que es necesario controlarlos, reducirlos. ¿Ya? Entonces acá tenemos aquella organización que se pone de acuerdo a los estados para abordar y promocionar el turismo a nivel global. Reconoce los retos más apremiantes que afronta el turismo e identifica la capacidad del sector para superarlos y además para impulsar un cambio positivo a mayor escala. ¿Ya? La última gran crisis o reto apremiante ha sido la pandemia de coronavirus, que lo que ha hecho, ¿cierto?, es detener los viajes internacionales. Luego también esto mismo se reprodujo a nivel nacional y generó entonces cuarentenas y una serie de obstáculos a el viaje nacional e internacional. Y hoy día, ¿cierto?, estamos en el reto de cómo se reactivan los territorios, se reactivan las empresas, se reactiva el empleo, se van reduciendo las barreras, al mismo tiempo de hacerla segura con lo que son los sistemas sanitarios, la mascarilla, las vacunas, entre otros. ¿Ya? Aquí hay 5 puntos que trata sobre pilares del desarrollo del turismo responsable, sostenible y accesible. Por ejemplo, el primero trata sobre potenciar la innovación para hacer el turismo más inteligente, ¿ya? Y eso se refiere a adaptarse a la condición de transformación digital del mundo y en particular del sector. En segundo lugar, hacer más competitivo el turismo en todos los niveles, promoviendo la inversión y el emprendimiento, y eso se traduce en crear nuevas experiencias turísticas, en crear nuevos negocios
que permitan que el turista pueda realizar su proyecto de viaje y al mismo tiempo gaste en los destinos, es decir, genere, estamos hablando de una perspectiva tradicional, ¿cierto? Genere un gasto en el destino a través de un consumo de alimentos, a través del consumo de una cama, a través del consumo de productos agrícolas, de productos culturales, entre otros. ¿Ya? Entonces, ahí la competitividad tiene que ver con ofrecer nuevas experiencias, diseñar nuevas experiencias y incorporarla al el sistema productivo. 3, crear más y mejores puestos de trabajo y ofrecer una formación pertinente. Aquí tenemos claro que también la actividad turística, ya como actividad económica, tiene una baja barrera de entrada para trabajar o emprender. Sin embargo, se requiere generar una formación pertinente para ir precisamente dándole mayor competitividad y crear más y mejores puestos de trabajo. ¿Ya? No basta con lo básico, sino que se espera ir desarrollando cada vez más la actividad turística. 4, reforzar la resiliencia. La resiliencia, ¿cierto?, es la capacidad de volver a un estado inicial luego de pasar por una situación de crisis, por ejemplo. ¿Ya? Y promover viajes seguros y fluidos. En eso se está actualmente. Los últimos datos están mostrando que hay un proceso de reactivación. Los últimos datos están mostrando que las personas, incluso lejos de una serie de, diríamos, de hipótesis que planteaban el rechazo al turismo masivo, el rechazo a volver a encontrarse en destinos tradicionales, esa hipótesis, ¿cierto?, no se ha verificado. La gente quiere volver a los lugares que conocía, que se sentía agradado, está volviendo entonces a las ciudades, está volviendo a las playas, pero también se está comprobando el desarrollo de una hipótesis de que quiere buscar nuevos lugares más próximos a la mirada de lo natural, más cerca de lo rural. Y ahí es donde tenemos también la necesidad de abordar desde los municipios estas situaciones, porque no se está preparado para ese nuevo viajero, para recibirlo, para reducir los impactos, los residuos, el consumo de agua, entre otros. Y 5, aprovechar el potencial del turismo para proteger el patrimonio, tanto cultural y natural. Es decir, los ingresos que el turismo nos puede entregar y también el interés que hay de los visitantes por poner en valor el patrimonio cultural y natural es una buena motivación para poder hacer del turismo un elemento de la estrategia de desarrollo de las comunas. Y también promover el ingreso de recursos adicionales a las comunidades en lo económico y también velar por que las propias comunidades tengan lugares para visitar y desarrollar su proyecto también de ocio y turismo. Recuerden, si alguien quiere hacer un comentario, me lo dicen porque no veo ¿cierto? Las caritas, las tengo que tener ocultas para poder operar la diapositiva. ¿Ya? También por el chat de Zoom pueden hacer preguntas, ¿ya? Es decir, ahí hay distintas formas de comunicarnos, lo importante es que tengamos una suerte de diálogo. Ahí vuelvo a colocar, para los que recién se están incorporando, Google Clap, ¿cierto? Es una aplicación que ustedes van a www.googleclap, se los puse en el chat, nuevamente, .com, colocas el código y pueden ir abordando y respondiendo las preguntas que he puesto allí para poder interactuar. Y en ese sentido, entonces, me voy a ir a la siguiente diapositiva y ahí voy a plantearles la pregunta. Entonces, bueno, la Organización Mundial del Turismo promueve el turismo
como un motor de crecimiento económico, ¿ya? Estamos usando las propias palabras de la OMT, ya traducida. Puede que el concepto industrial del motor, ¿cierto?, sea demasiado a veces, ¿cierto?, especialmente cuando estamos hablando de destinos o de municipalidades donde la visitación turística es reducida, donde hay una alta base de recursos naturales y culturales que requieren activarse. En ese sentido, ¿cierto?, la idea de motor, piénsenlo como una idea de activador de procesos, ¿ya? Sobre todo, decíamos el módulo anterior, eh, eh, la actividad turística trata sobre una estrategia de desarrollo que involucra el atraer recursos desde el exterior, atraer personas, atraer financiamiento, eh, ya sea temporalmente las personas o el financiamiento, o permanentemente, que, ¿cierto?, se transformen luego en migrantes hacia la comuna. ¿Ya? Entonces se trata de eso, de motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental. El desarrollo inclusivo trata de la inclusibilidad en todos los aspectos, la inclusividad en términos de edades, la inclusividad en términos de condición de discapacidad o no, la capacidad de involucrar a las propias comunidades en estas experiencias de descanso en su propio territorio, o incluso intercambiar con otros territorios eh, entre los visitantes para que tengan esas experiencias de turismo. Y la sostenibilidad, que involucra no solo lo ambiental o lo ecosistémico, sino que también el trabajo justo y el crecimiento económico. También la Organización Mundial del Turismo alienta la aplicación de un Código Ético Mundial del Turismo que establece, ¿cierto?, la idea de maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar los posibles impactos negativos que pudiera tener. Está comprometida con la promoción del turismo como instrumento para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya? Es decir, tener mejor empleo, tener crecimiento económico, reducir la pobreza, crear alianzas, por ejemplo, de los que habíamos mencionado. Y también la Organización Mundial de Turismo lo que hace es generar conocimientos sobre los mercados. Es decir, tenemos a disposición nuestra la posibilidad de acudir a los informes de situación de mercado, tenemos la posibilidad de acudir a los informes manuales para poder capacitarnos en términos de gestión de destino, en términos de inclusión de la perspectiva de género, por ejemplo, entre muchas otras posibilidades. Promueve políticas e instrumentos para un turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo. Todo esto, ¿cierto?, recuerden que está asociado a los estados, por lo tanto, también los representantes de la política pública chilena en el Estado de Chile acuden y se coordinan y se alinean con estas perspectivas globales. Estamos hablando de la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo, que están incorporados a su vez, ¿cierto?, en el Ministerio de Economía y Turismo. ¿Ya? Y aquí quería compartir con ustedes la pregunta, ¿cierto?, de Google Club, que la tengo, se me perdió un poquito. Acá, a ver, vamos a ver si está aquí. Sí. Después de escuchar sobre la OMT, entonces, ¿a qué nivel territorial creen que sirve más? ¿Ya? ¿A la perspectiva comunal? ¿A la perspectiva regional? ¿A la nacional? ¿O a todas las anteriores? Ya, ahí tenemos una respuesta, dos respuestas de 10 en lo nacional. ¿Alguien más? Vamos a esperar una más. Ahí anímense a interactuar.
voy a ver si hay alguna pregunta a través del chat. No hay preguntas sobre el chat. Bien. Efectivamente, hay una mirada, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo los distintos organismos van utilizando los recursos o las capacidades que se van desarrollando en la OMT. Efectivamente está visibilizada a través de los estados, pero recuerden que los estados a su vez tienen unas organizaciones subestatales que pueden acudir y utilizar los recursos de la OMT. ¿Ya? Y la respuesta correcta sería, ¿cierto?, todas las anteriores, dado que también podemos acudir, como vamos a ver, a los recursos. Los recursos de la OMT están disponibles para todo el mundo, se pueden descargar una serie de documentos y también a nivel comunal podemos tomar estos lineamientos globales y adaptarlos, evidentemente, a las necesidades y características del territorio. ¿Ya? A nivel regional también, precisamente, el Cernatur regional o también la Corporación Regional de Turismo en este caso, es un usuario, debiese ser un usuario importante de lo que es la OMT. Vamos a volver sobre la presentación. Por ejemplo, tenemos una biblioteca de la OMT que nos permite acceder a todo el conocimiento que se ha producido de acceso abierto en relación con la actividad turística. Solamente si vamos a un ítem que es planificación y gestión, entonces nos encontramos con una serie de documentos que pueden servirnos para nuestra propia actividad. Aquí seleccioné uno a la mano derecha. Tenemos, por ejemplo, las directrices de la Organización Mundial del Turismo para el fortalecimiento de las organizaciones de gestión de destinos, preparando a las organizaciones de gestión de destinos de cara a nuevos retos. Y aquí podemos, a propósito de la organización de gestión de destinos, podemos pensarla como algo nuevo a construir, o podemos realmente pensarlas como lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros en los territorios. La municipalidad como un organismo de gestión de destinos, o si hay una corporación comunal, o a nivel provincial o a nivel regional, se constituyen, ¿cierto?, en organismos de gestión de destinos. Y aquí entonces tienen una guía, un apoyo que les permita orientar en un primer momento, y luego, a través de la gobernanza, conversar con Cernatur, conversar con la corporación, conversar con los otros municipios, e ir viendo cómo se pueden adaptar estos lineamientos que son más bien universales. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vean ustedes que hay unas posibilidades enormes de poder desarrollar capacitación, autocapacitación y desarrollar ideas para su propia gestión de destino. Un paréntesis. Hoy, no sé si lo saben, a propósito del idioma, ¿cierto? Una parte importante, aquí está el idioma francés, el idioma inglés y el español, entre otros idiomas de producción de documentos a nivel de las Naciones Unidas, pero si no está en español, fácilmente hoy día Google Traductor, a ustedes le envían el documento a Google Traductor, lo suben a la web y se lo devuelve traducido al idioma que quieran, al español, por ejemplo, en una traducción de máquina, pero muy útil para poder abordar documentación en otros idiomas, ¿ya? Chino, árabe, alemán, inglés, ¿para qué decirlo? ¿Ya? Entonces ahí la tecnología, la digitalización es muy importante de ir siguiendo ciertas novedades que permitan rápidamente transferir conocimientos, ¿ya? Bueno, y el que sabe inglés, francés u otro idioma, bueno, practicarlo. Ya en el chat no tengo nada, así que vamos a continuar con las ideas. Antes de pasar a lo que es
el reto de la crisis climática, les quería plantear que también hay otros grandes organismos internacionales que nos sirven como orientador de políticas públicas, como el Consejo Mundial de los Viajes y Viajes del Turismo, que es un consejo que reúne al sector fundamentalmente privado de los viajes y el turismo, y que también nos entregan a través de las investigaciones, a través de publicaciones, información de importancia que podemos entonces abordar, que, por ejemplo, trata de los grandes temas también de política pública, ¿ya? Equidad de género, gestión de destino, cómo promover los viajes en el destino, entre otras temáticas de importancia que podemos abordar. ¿Ya? Ahí está el sitio web www.wttc.org. Y también quisiera mencionarles el Consejo Mundial para el Turismo Sostenible. ¿Ya? De hecho, el Consejo Mundial para el Turismo Sostenible, que es una organización sin fines de lucro, que establece y gestiona los estándares mundiales de sostenibilidad en el sector de viajes y el turismo, los famosos criterios GSTC, y también ofrece acreditación internacional para los organismos de certificación de turismo sostenible. Este consejo y sus indicadores han sido adaptados a la realidad chilena a través de un proyecto de Corfo. Hay un socio de Societour, de la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, que probablemente conozcan, ahí Humberto Rivas, ha hecho un trabajo de traducir una serie de indicadores para poder apoyar el programa de certificación municipal turístico, ¿ya? Algo que vamos a ver el próximo módulo. ¿Ya? El próximo módulo vamos a ver algunos instrumentos sectoriales e indicativos que nos sirven para poder orientar cómo estamos avanzando en el destino. ¿Ya? Así que el Consejo Mundial para el Turismo Sostenible también tiene ahí una serie de documentación y antecedentes que nos pueden servir para definir nuestra política turística. Evidentemente que, y ahí estoy compartiendo, ¿cierto?, una pregunta de Google Lab. Evidentemente hoy día, además de lo que es, ¿cierto?, el abordar el salir de la crisis que generó la pandemia, y también lo que es el proceso de crisis económica que le ha seguido en relación con la inflación que se está planteando, ¿cierto?, o tratando de reducir, creando, entre comillas, ¿cierto?, una recesión, está lo que es la crisis climática, ¿ya? Y la pregunta es si la crisis climática la estamos viendo a nivel local, ¿ya? Porque es algo de carácter global, ¿ya? Pero por lo tanto hay que entenderla que afecta a grandes superficies de tierra, a grandes superficies geográficas. No se trata, ¿cierto?, de una situación que ocurre a nivel local, sino que es a nivel global, y la zona central de Chile, la región en la cual nosotros vivimos, desarrollamos nuestra actividad profesional y tal vez desarrollemos nuestras actividades turísticas, está sufriendo los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué preocupación o problema conlleva el cambio climático en tu comuna? Por favor, compártanlo aquí. Ya tenemos algunas respuestas. Tenemos escasez de agua y sequía, que aspecto clave e importante, ¿cierto? Es lo que se plantea allí, dado que llevamos cerca de 2 décadas con, ¿cierto?, un proceso de escasez de lluvias, ¿ya?, por una parte, y de sequía. Es decir, eso lo que produce es desertificación, una problemática que desde los años 60 del siglo pasado se ha planteado para lo que es nuestra región, ¿ah? Nuestra región precisamente está localizada, ubicada en una zona de transición climática desde la árida a la semiárida o mediterránea, ¿ya? Y por lo tanto, la sequía
lo que ha hecho es aumentar esa posibilidad de desertificación. La sequía en el cercano costero, ¿cierto? Sequía, escasez hídrica, agua. Y el agua, ¿cierto? Está en todos los procesos de producción de servicios turísticos. El agua está en todos los procesos de planificación también del crecimiento urbano. Por lo tanto, es algo claro, clave. Luego tenemos, en términos de colores, escasez de agua, la sequía en el borde costero. Luego tenemos en color azul, desertificación, sí, principal. Luego tenemos en verde, torres de alta tensión, en verde oscuro, y mar. Eh, es interesante preguntarnos por la, eh, la relación entre torres de alta tensión y clima. ¿Ya? Quien lo colocó quisiera hacer una breve eh, exposición. No, quizás me confundiera relacionado a, lo pensé como en temáticas medioambientales en general, pero claro, ¿Ya? si es con cambio climático no tiene que ver mucho la verdad, a menos que, claro, en la zona de impacto tenga algún tema con las temperaturas, no sé, no estaría especulando, pero Bueno, eh, nosotros no somos productores de energía como región, ¿ya? ¿Y por qué? no, Porque pero acá hay precisamente, un, claro, sí, lo que pasa es que acá hay un tema que se envió al, al CEIA. sí. Pero no, te quiero decir, Daniela, dos Sí, cosas, que efectivamente podemos encontrar esas relaciones, porque hay dos elementos claves. Hoy día Chile está adscribiendo a la incorporación de tecnología renovable, salir sacar de la matriz energética la producción de termoeléctrica, y precisamente la estrategia chilena de principios del 2000, las termoeléctricas fueron una forma de producir energía, y eso nos llena, ¿cierto?, de la necesidad de una carretera o unos torres de alta tensión, y se producía acá, por ejemplo, las termoeléctricas de San Isidro, ¿cierto? En Quillota, o las termoeléctricas que sirven a la industria minera, en Puchuncaví, en Chagre. Pero además hoy día hay una nueva estrategia energética, y es producir energía renovable, y esas vienen del norte, ya sea norte de la región de Coquimbo, la región de Atacama, ya sea energía solar o energía eólica, y hace necesario también producir una carretera, ampliar la carretera, podríamos decir, energética, y proviene del norte. Entonces, nosotros, como estamos en una etapa de transición en el espacio entre el norte industrial y el centro de consumo residencial, como la metropolitana, entonces, claro, tenemos más torres de alta tensión. O sea, hay que entender que también las políticas públicas que están asociadas a reducir la producción de CO2 afectan nuestro paisaje con la instalación de torres de alta tensión. ¿Ah? Así que ahí hay una explicación también que hay que considerar. Eh, Desertificación, bueno, aumento del nivel del mar, ese es un tema importante. Eh, la, el nivel, digamos, el mar, por una parte, es muy claro que se están produciendo más marejadas, ¿cierto? Inusuales, ¿ya? Y tenemos entonces una afectación del borde costero importante en términos de infraestructura, incluso en términos de sectores urbanos que se planificaron en la década de los 80 en la costa, que hoy día están siendo afectados cada vez más por las marejadas. Y por otra parte, también tenemos cambios en el nivel del mar que hay que también asociarlas a cambios en el nivel, cierto, geológico, a propósito de los terremotos del 2010, los terremotos del 2015 en Coquimbo, han ido generando cambios en la rugosidad y superficie del subsuelo marino, y eso hace también que tengamos ya sea subidas o bajadas del nivel del mar. Eh, Así que, bueno, ahí tenemos unos aspectos clave.
Pero también podríamos colocar incendios, ¿ya? Es decir, tenemos cada vez más incendios porque hay cada vez más reducción del efecto marino sobre nuestra región, ¿ya? Menos humedad, más calor, ¿ya? Y entonces ahí hay que considerar estos elementos, el agua, cómo se gestiona el agua, especialmente en áreas urbanas, evidentemente grandes áreas urbanas, pero también en áreas pequeñas, rurales, que tienen agua potable rural o sistema de agua potable rural, que no están pensados para la gestión turística, no están pensados para la población visitante, sino que están pensados para la población residente, y se estresa con la población visitante, ¿ya? Voy a ir a las últimas diapositivas para tener un diálogo, pero también para mostrarle algunos antecedentes de la estrategia internacional frente a la crisis climática. Esta es una estrategia global, como les planteaba. Está asociado precisamente, la investigación ha sido majadera en mostrar evidencias de que el aumento actual de las temperaturas del planeta tiene que ver con el proceso de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, que ha ido entonces aumentando el nivel de CO2, que es el gas, ¿cierto?, que se produce por la combustión de combustibles fósiles principalmente, y eso a su vez ha reducido la capacidad de la Tierra para mantener enfriada, ¿cierto?, la atmósfera. Ese es el gran tema y el gran elemento clave que caracteriza y condiciona el aumento de las temperaturas a nivel global. Existe un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, nuevamente, ¿cierto? Este gran foro de los estados a nivel global, que proporciona una fuente objetiva de información científica y que ha generado entonces las bases para poder demostrar que existe un calentamiento global generalizado en todo el globo, que avanza con rapidez y que se intensifica, y que también llama a la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y el turismo, uno de los pecados en ese sentido, o los aportes que hace a la producción de gases de efecto invernadero, está relacionado sobre todo con el viaje, ¿ya? Con el viaje en avión o con el viaje en automóvil. Ahí está el gran aporte en términos de CO2. Y evidentemente que luego eso se adapta a Chile, y Chile tiene una estrategia climática de largo plazo, al año 2050, que sería el momento en que se van a evaluar y a proponer una nueva estrategia. Orienta la política climática de Chile, busca que los territorios, las municipalidades, las comunas, las regiones y los sectores como el turismo incorporen el cambio climático en su gestión y planificación, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida nosotros estamos incorporando el cambio climático también dentro de nuestros procesos de planificación, así como nos preguntábamos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? Ahí estoy preparándoles la pregunta que está en Google App, ¿en cuál objetivo del plan clasificarías tu municipalidad o organización? Lo vamos a ver ahora, los objetivos del plan. Estamos entonces preparándonos para abordar desde nuestro puesto de trabajo lo que es, ¿cierto?, abordar la crisis climática. Y el objetivo es la descarbonización progresiva de la matriz eléctrica y de los procesos productivos, es decir, reducir la producción de energía en base a carbón, en base a gas, y aumentarla en base a lo hidroeléctrico o en base a lo eólico, lo mareomatriz y lo solar. ¿En qué medida entonces nuestras empresas turísticas, en qué medida la municipalidad va reduciendo su dependencia del carbón como matriz energética? ¿En qué medida también promovemos un turismo? Por ejemplo, uno podría decir, debiésemos tratar de producir una estrategia de atraer a visitantes cercanos,
que provengan de nuestro entorno cercano y no de los entornos lejanos, para reducir, ¿cierto?, la producción de CO2 en base a los aviones o el automóvil. Uno podría decir, también tratar de mantenerlos durante un largo tiempo dentro de la comuna o de la región, de tal manera que eviten viajar hacia distintos destinos. Es decir, los patrones de consumo debiesen también cambiar, relevando la importancia de la economía circular. ¿Ya? La economía circular da cuenta de que no hay desperdicios. Pero no solo piensen, no hay desperdicio en términos de residuos, sino que no hay desperdicio en términos de atractivos, experiencias, personas a las cuales incorporar al proceso. ¿Ya? Los jubilados, las personas que tienen más experiencia en términos de experiencia profesional, cómo los reciclo, cómo los incorporo para producir nuevos productos. Fomentar el acceso a la información también, la información clave para tomar decisiones, los indicadores o las certificaciones de un turismo sustentable, carbono neutral, y en qué medida nos ponemos de acuerdo con otros actores para poder abordar el objetivo de la estrategia climática. Quiero pasar esto, porque la pregunta se refiere, ¿cierto?, al plan de adaptación al cambio climático del sector turismo, la que puse ahí en Google. Entonces, fíjense que el plan de adaptación, después voy a regresar, el plan de adaptación al cambio climático del sector turismo plantea tres grandes objetivos. Uno, fortalecer las capacidades de institucionalidad del turismo y coordinaciones intersectoriales. ¿Ya? Instalar capacidades. Eso sería, por ejemplo, a lo mejor en la respuesta que ustedes me pueden dar, mira, estamos instalando capacidades para abordar, ¿cierto?, esta temática del cambio climático. Eso significa que estoy incluyendo el cambio climático en la planificación del territorio, en la planificación sectorial del turismo. Estoy mejorando la coordinación entre actores públicos y privados. Eso sería entonces una etapa del plan de adaptación. Una segunda podría ser gestionar y difundir la información vinculada al impacto y a la adaptación al cambio climático en el sector turismo. Estoy generando información, las empresas están generando información, la municipalidad también está generando información respecto a cuánto está aportando en ese objetivo, informando y orientando a los prestadores de servicios, a los turistas, sobre oportunidades de adaptación y mitigación al cambio climático. Y otro nivel sería implementando acciones para disminuir los impactos negativos del cambio climático. Entonces, ¿cuál de estos objetivos dirían ustedes que se encuentran en términos de profesionales, en términos de municipalidad? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Uno, estoy generando capacidades recién, estoy además desarrollando procesos de información, o ya he estado también generando procesos de acción. Capacidades, información o acción. Alguien me podría, no la puse, pero ninguna de las anteriores. ¿Ya? Esa también podría ser una posibilidad. No la pensé en su momento, pero también es factible, ¿cierto?, de colocar. ¿Ya? Bien, ahí tenemos una primera respuesta. De algún modo, las tres. ¿Ya? Es decir, hay procesos de producción de manera importante. Me dice Marcelo que Booklab no le deja enviar la respuesta. Habría que a lo mejor reciclar, resetear, es decir, salir de Booklab, volver a entrar y tratar de colocar la respuesta. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí también sería todas las anteriores. ¿Ya? Aquí hay una respuesta, ¿cierto? 3, un funcionario medio ambiente y nada de recursos del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay temas también de recursos. ¿Ah? Los recursos tienen que ver con también capacidades que se pueden desarrollar. Recuerden ahí que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, ¿cierto?, posee una escuela y también se puede acceder a ella para poder desarrollar, buscar capacidades, ¿cierto?, y aprovechar
también los recursos que pueden ir promoviendo. Pero también vamos a ver que hay distintas instituciones a nivel nacional que se están ocupando de este tema, en particular, ¿cierto?, del Ministerio del Medio Ambiente, la Corfo, es decir, este plan de adaptación está incorporando una serie de estrategias, programas, planes y proyectos que están abordando parte, ¿cierto?, desde el gobierno de la problemática y por lo tanto hay que estar al tanto de ellas para poder aprovecharlas. Así que, bueno, ahí el proceso. A propósito de información, entonces, también la estrategia de largo plazo ha generado plataformas de uso público para apoyar la toma de decisiones. ¿Ya? Y aquí bueno, está el Observatorio de Cambio Climático, está el Atlas de Riesgos Climáticos, el monitoreo y reporte y verificación de indicadores, y hay información pública. De ellos probablemente uno muy relevante que tiene una bajada territorial importante tiene que ver con el Atlas de Riesgos Climáticos. ¿Ya? Se llama ARCLIM. ARCLIM, si ustedes buscan ARCLIM en el Google o en Bing, van a encontrarse, ¿cierto?, con un sitio web que es del Ministerio del Medio Ambiente y que involucra, ¿cierto?, a distintos centros, la gobernanza, ¿cierto?, del cambio climático, el CR2, el Centro UC de Cambio Global, entre otras instituciones, y tiene un apartado para el turismo. Y para cada sector ha identificado amenazas, exposiciones, sensibilidades y riesgos, y también para cada comuna o para cada sector. ¿Ya? Aquí partiendo por lo que sería la amenaza de aumento de erosión de playas. Entonces, todas las comunas donde la actividad turística es fundamental, asociada, ¿cierto?, al recurso, al atractivo playa, playa de arena, playa de roca, playa mixta, costa. Entonces aquí hay información relevante. Por ejemplo, en la bahía de la Ligua, la amenaza o esta amenaza más bien es alta. ¿Ya? Está bien indicada ahí, la pueden observar. Desde el punto de vista de la exposición, ¿ya? Es decir, las playas cuya erosión ha sido evaluada por el grupo de costa y que se puede asociar a un destino turístico de tipología litoral. Entonces ahí vemos que lo que se llama litoral central, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, también tienen un alto nivel de exposición a esta amenaza del cambio climático. En relación con la sensibilidad, es decir, que la presencia de otros activos turísticos distintos a los subtipos balnearios y la llegada de pasajeros en periodos de temporada baja en invierno, como indicador, ¿cierto?, aparece alto en Santo Domingo, en el litoral sur, en el litoral norte. ¿Ya? Es decir, ahí hay documentación para poder caracterizar el estado de situación de amenaza frente al cambio climático de algunas variables turísticas. Y finalmente el riesgo, en el caso de la bahía de Concón, el riesgo aparece como moderado o alto, aparece como bajo, lo que es el riesgo que representa que la pérdida de atractivo turístico en los destinos de sol y playa debido al cambio del clima en un periodo futuro. ¿Ya? Entonces está en un estado intermedio, 0,5. Ahí hay indicadores que nos van mostrando ese carácter. Pero no solo quiero mostrarles costa, sino que también desde el punto de vista de la amenaza hacia el interior, vamos a ver que la amenaza que representa el aumento del riesgo de pérdida de bosque nativo por potenciales incendios forestales entre el pasado y el futuro, al 2065, vemos que, por ejemplo, Panquehue está en un nivel alto. ¿Ya? Ahí está mostrando el sector. La exposición, Nogales, ¿cierto? Lo vemos en un nivel también
alto. Aquí está mostrando otras comunas, está mostrando el clic en Viña del Mar, pero en el caso, ¿cierto?, de Nogales estaría en un ámbito bajo. ¿Ya? Ahí hay un detalle en la cartografía que no está representando la comuna que corresponde. ¿Ya? Lo mismo acá, Hijuelas aparece con un nivel moderado, o ¿cierto? Hacia el Alto Concagua tenemos unos niveles muy bajos evaluados por este panel de cambio climático. En la nieve, el centro esquí, el ARPA, tiene la amenaza, ¿cierto?, de disminución del promedio de nieve acumulada. En el caso de Portillo, la exposición, ¿cierto?, de este centro de esquí como atractivo turístico es, ¿cierto?, en esta caracterización es bajo. La diversidad turística en torno al centro de esquí es alto en el caso de el ARPA, y en el caso del riesgo en Portillo es moderado a alto el riesgo de pérdida de atractivo turístico de alta montaña. ¿Ya? Y evidentemente que el esquí no es la única actividad de alta montaña o de montaña que puede atraer a las personas, y por lo tanto están todas las otras actividades asociadas siendo afectadas. ¿Ya? Entonces, el llamado es que a utilizar lo que es la transparencia activa también de esta estrategia de adaptación al cambio climático, y en particular, ¿cierto?, la estrategia de adaptación al cambio climático en el sector turismo, que está, desde ese punto de vista, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde la Subsecretaría de Turismo, desde Cernatur, desarrollando, ¿cierto?, estos tres grandes objetivos, y ahí entonces la posibilidad de crear, de establecer una gobernanza, una red, una colaboración para ir abordando todos juntos estos objetivos frente al cambio climático del sector turismo. Elementos muy relevantes para abordar, ¿cierto?, en nuestro territorio de manera coordinada los distintos desafíos frente al turismo y el cambio climático. Vamos a ver, ¿qué tengo? Quiero ver el Book aquí está. Sí, no, esa es la última pregunta que tenía para abordar, ¿cierto?, estos objetivos. Aquí estoy regresando, entonces serían los lugares que plantearon al inicio que estaban disponibles. Entonces, en términos de síntesis ahora del módulo, ¿de qué hemos tratado? Hemos estado tratando en relación con aquellas fuentes de información o recursos y organizaciones que nos permiten abordar lo que sería, ahí sí. Abordar, se me perdió, perdón. Creo que estoy... PowerPoint, ahí está. Entonces, en síntesis de qué es lo que hemos tratado, primero, recordábamos, ¿cierto?, el turismo como un hecho geográfico total en nuestra comuna, en nuestra intercomuna, en la región, y partíamos entonces de cuáles son los distintos acuerdos a nivel global que se plantean los estados respecto a el turismo. Planteamos que las Naciones Unidas es una buena fuente de información, de inspiración y de alineamiento con objetivos del desarrollo sostenible, dado que nos alineamos con los objetivos del desarrollo sostenible de aquí al 2030, y entre ellos es posible apoyar esos objetivos a través del desarrollo del turismo, ¿ya? Las Naciones Unidas tienen un organismo mundial del turismo, la OMT, que entrega lineamientos, ideas, material documental, capacitaciones para poder abordar lo que es el desarrollo del turismo,
Está alineado también el gobierno a través de los distintos instancias del Estado de Chile para producir política turística, como el Ministerio de Economía y Turismo, como la Subsecretaría de Turismo, como el Servicio Nacional de Turismo, que están haciendo frente a tres grandes problemáticas. El desarrollo sostenible, en primer lugar, la reactivación del turismo luego de 2 años y más de pandemia, y 3, la crisis climática global. Estos tres grandes objetivos o desafíos, entonces, son importantes de considerarlos en nuestra perspectiva también de pensar el desarrollo turístico a nivel comunal. Tenemos en estas organizaciones también información disponible para poder abordarla, y entre ellas poner un acento a algo que está en desarrollo reciente, que es la estrategia climática de largo plazo en Chile, y en particular el plan de adaptación al cambio climático del sector turismo, porque debemos partir entonces con esos objetivos, dado que si no los consideramos, vamos a estar desprotegidos de lo que es, ¿cierto?, abordar, ya sea con adaptación, adaptándonos a la condición de cambio climático que hay en nuestra región, como también mitigar, ayudar a reducir la producción de CO2 en el sector y en nuestro territorio. Esa ha sido entonces nuestra presentación, y ahora quedan unos minutos para que podamos hacer comentarios, preguntas, incluso también Gracias, elementos para abordar el próximo módulo. gracias Rodrigo. Gracias. Como dijo el profesor, micrófono abierto para hacer comentarios, para poder hacer alguna inquietud y para ir ya cerrando el segundo módulo. No se agolpen. Marcelo. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por la presentación, Fernando, por la iniciativa. Saludos a todos los presentes. No consultarle respecto relacionado a lo que decía Daniela Santander, me queda dando vuelta el tema de poder medir de repente las gestiones de la gestión turística y cómo esa gestión en el fondo se puede relacionar obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y básicamente consultar si hay algún instrumento de medición internacional que permita ir viendo los avances en los alcances de estos objetivos, en el fondo, para saber realmente si estamos avanzando como humanidad a este tema o solamente un saludo a la bandera. Eso es básicamente mi consulta. Perfecto. Bueno, esa es una preocupación que debiésemos tener todos los que de alguna manera planificamos, dado que todo instrumento debiese tener al menos, ¿cierto?, 3 grandes elementos. Primero, un diagnóstico de la situación del problema, ¿ya? ¿Por qué es un problema? En segundo lugar, un plan de acción, que serían entonces la definición o decisión de ciertas hipótesis de que si hay un proceso de cambio en un elemento, hay procesos de cambio en los siguientes para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y en tercer lugar, un proceso de evaluación. Si no hay evaluación, no tengo la posibilidad de saber precisamente en qué estado de la solución del problema estoy. Y en general, todos los instrumentos debiesen tener precisamente un set de indicadores. Cuando defino objetivos, esos objetivos debiesen ser precisamente visibles, debiesen tener métrica en términos de cuánto y en qué tiempo, ¿cierto?, en cuánta duración se obtienen esos resultados, y entonces tiene que haber un sistema en ese sentido, de indicadores para que cuando en algún momento de la carta Gantt como instrumento, ¿cierto?, se supone que debiese tener esta fotografía, debiese estar aquí, entonces tomar en cuenta y saber hasta dónde hemos llegado, ¿ya? Si no hemos llegado a lo que esperábamos, tenemos que volver a pensar este set de objetivos o indicadores, es decir, hay que volver a pensar esta relación de hipótesis entre si hago esto, obtengo tal cosa. Y eso es un estándar de todos los instrumentos de planificación, y como vamos a ver en el próximo módulo, que vamos a tratar el tema de los instrumentos
sectoriales de política turística, como es un plan de desarrollo turístico, tiene en su etapa, ¿cierto?, de ejecución y diseño la elaboración de indicadores. Así que desde ese punto de vista, todo instrumento entonces tiene esa necesidad. Ahora, efectivamente también se han ido proponiendo una serie de indicadores en relación con el desarrollo sostenible. Existe un programa de certificación ambiental, ¿cierto?, de las municipalidades en el ámbito turístico, el programa de turismo municipal del Cernatur, ¿cierto?, ha ido desarrollando una serie de instrumentos, capacitaciones, redes, que permiten, ¿cierto?, acceder a esos indicadores. Este Consejo Mundial, ¿cierto?, del Turismo Sostenible también ha producido indicadores. También existen otros instrumentos que nos permiten saber cuál es nuestra situación inicial y hacia dónde tenemos que dirigirnos, como son las certificaciones. ¿Ya? Las certificaciones, probablemente ustedes conocen certificaciones ISO, que, ¿cierto?, lo que hacen es establecer objetivos, un diagnóstico, un plan de acción y una ejecución para que alguien, un externo, también los evalúe. Lo mismo pasa con certificaciones turísticas y ambientales de sostenibilidad. Hay para las empresas también, ¿cierto?, las certificaciones del Cernatur y de la Subsecretaría de Turismo del sello S. Es decir, hay una serie, un set de materiales que pueden responder a tu pregunta de todas maneras. Rodrigo, te agradezco. Bueno, precisamente nosotros estamos en un proceso de búsqueda de financiamiento para actualizar nuestro plan de tour y claro, dentro del diseño queremos en el fondo incorporar estos criterios del Consejo de Turismo Sostenible en el fondo como criterios dentro del mismo instrumento, del instrumento de planificación en el fondo del plan de tour. Así que ojalá que nos vaya bien y ojalá que esto también se pueda masificar en la región. Gracias, Rodrigo. Bueno, el objetivo de estas capacitaciones es precisamente apoyarlos en ese sentido, y como te planteaba Marcelo, en los próximos módulos vamos a estar viendo unos instrumentos en particulares, como los planes de desarrollo turístico, las zonas de interés turístico, ya el primero sectorial, el segundo territorial, que nos permiten abordar ciertos niveles de detalle. Gracias, Rodrigo. Es un temazo ese de cómo cuantificamos el impacto de toda actividad. Nosotros tenemos un programa, y le cuento como inicio, que nos adjudicamos con Innovator, que se llama Valpo Medido, que nosotros buscamos cuantificar numéricamente cuál es el impacto económico, social y ambiental de un evento programado. Por ejemplo, el Festival de Viña del Mar, acá en Viña del Mar. Ya, los alcaldes, no sé, por el intendente, el gobernador, no, invertimos tanta plata en un FNR, ya, pero eso tiene que tener una inversión, un retorno, un ROI público. Pero ¿cuánto es ese retorno? Entonces, Los artificiales. hay ambigüedad ahí, por ejemplo, claro, el Ironman de Pucón genera $1 millón, ya, pero ¿en qué? El gasto promedio individual, el uso de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. O sea, es importante cuantificar ahí. Nosotros estamos como corporación muy full con eso. Igual yo creo que sería súper importante medir como para los eventos masivos también cuál es la huella hídrica o de carbono de cada evento, por ejemplo, y cómo a lo mejor la municipalidad puede de cierta manera compensar, no sé, por ejemplo, la trilla. ¿Cuánta agua se ocupó para realizar la trilla en Calle Larga y de qué manera vamos a tratar de sopesar un poco todo ese impacto también medioambiental? Y todo lo que implica, ¿no? Desde hasta los productores que se les invita, ¿cierto? Obviamente ya no tienen que ir a ofrecer, no sé, pues jugo con plástico de un solo uso, que ya está prohibido, por ejemplo. Pero claro, o sea, tenemos que llegar al punto de medirlo. Y poner todos en la mesa tiene que estar en la misma línea, pues. O sea, desde oficina de medio ambiente, fomento, hasta producción de eventos, todo. Hay que medir las externalidades positivas y las negativas también. Por Sí. ejemplo, la inflación en el espacio turístico. También la gente se genera la carga turística que genera
Claro. espacios turísticos mal planificados. Las externalidades se me van a estar, bueno, Rodrigo es más experto en planificación, pero ¿cómo cuantificamos eso? Nosotros con ese programa, que es Valpomir, que van a tener pronto novedades, estamos cuantificando efectos económicos, sociales y ambientales, y lo vamos a pilotear ahora en verano. Entonces vamos a ver Sí. a través de un dashboard cuál es a nivel económico, procedencia, gasto en tarjeta de crédito, gasto en tarjeta de débito, Sí. comportamiento en destino, etc. Y social, huella de carbono, huella hídrica del consumo, etc. Estamos súper contentos Sí. con Corfo que se- Sería súper importante a lo mejor pilotear algo por acá, por las zonas de escasez hídrica donde tienen actividades masivas. Porque, por ejemplo, las zonas rurales, o sea, se realizan actividades donde hay APR. Entonces, ¿cómo influye un evento masivo en un sector donde ocupan APR? O tienen sistema de turnos para el agua, o le llevan agua en camiones aljibes, y sobre todo considerando el factor que también el agua de acá del interior de la Concagua se va gran parte a la costa, a Valparaíso. Entonces sería súper importante que ahí se pueda pilotear algo así acá al interior. Claro que sí. Sí, son desafíos también para la academia, es decir, ahí importante desafío de poder pensar en ese tipo de mediciones y de proyectos de investigación que vayan haciendo, sumando, ¿cierto?, a los objetivos de desarrollo local. Pero son preguntas clave, interesantes Claro. porque precisamente lo que hacen es poner digamos, es tomar lo que hemos estado conversando y ponerlo en juego a nivel local. Y eso es el sentido de la acción local para resolver un problema global. Claro que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más para ir cerrando ya el segundo módulo? Veo que no. Ya, recordar siempre a todos los que están presentes que mañana nos juntamos a la misma hora. ¿Ya? Es fundamental que los coordinadores de turismo puedan replicarse esta actividad. Yo sé que están todos ocupados, pero es fundamental tener esta transferencia de competencias para generar los cambios y no se quede solamente en la teoría. Así que la invitación es para que, si no pueden ustedes, puede ir un colega de su oficina de dirección o algún plan o algún fomento productivo. ¿Ya? ¿Apareció Francisco ahí? Francisco, ¿alguna palabra para el cierre? No, agradecerle a todos por participar. Estuvo muy buena la presentación, Rodrigo. Muchas gracias. Estuve en algunas cositas por aquí y por allá, pero traté de prestar atención lo más posible. Les recuerdo también que ha grabado para los que no pudieron estar o la sesión completa. Y bueno, nos vemos mañana y están muy buenas estos ciclos, así que muchas gracias, Rodrigo, y gracias, Fernando. Un abrazo a todos también. Mañana a las 4, ¿cierto, Rodrigo? Sí, a las 4. Sí, así lo hemos acordado a las 4. Les pido el último favor, pueden todos activar sus cámaras para sacarle unas fotitos, para que salgamos todos bien bonitos. ¿Será posible? Marcelo, María Verónica, Krishna, Daniela, Clara. Todos, Anaís, Juan Pablo, todos, todas. Fernando, tú tienes un calendario, tú me mandaste un WhatsApp con un calendario con los links de cada una de las actividades y también con la hora y la fecha. ¿Lo podéis reenviar por acá, por favor, por el chat? ¿Se podrá? Al copiar y pegar Sí, sí, los sí, sí. vínculos, ¿ya? Denme un Sí, segundo. debería. Eh, Ya, saquemos la foto por mientras. Dale, saquemos- Fernando. Espera, espérenme un segundito, voy a copiar esto. Qué bueno verles el rostro también ahí. Estamos todos medio omnipresentes. Les voy a copiar en el chat de la plataforma, como señaló Francisco, a ver si se puede. Sí, sí. Sí se puede. Ah, y si podéis copiar también el link del primer video de YouTube, Ya, ok. también, por favor, que es lo que me mandaste, porque no tenemos un grupo con todos los planificadores turísticos, de repente podríamos crearlo. Ya, ahora sí. Las 4. Ya, ahí está. ¿Cómo están? Las 4, 7. ¿Cómo están? Estáis duplicando con el audio y Creo que todos muy buenas tardes. Bueno, ahí sí. Ya. ¿Puedes sacar la foto, Fernando, y yo ando en el otro computador
Aquí. que forma parte de nuestro plan estratégico. Va a ir llegando. Ya. Listo. Muchas gracias a todos, a todas. Ahí le dejaron los links. Cualquier cosa, de todas maneras, tienen nuestros números de contacto y le podemos mandar esa información. ¿Vale? Listo, un bien. abrazo. Que Que muy tengan bien. buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. Muchas Rodrigo. gracias, Gracias, chao. Rodo. Chao. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, muchas gracias. Que estén bien.